Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el ciclo de webinar de los días viernes y en esta clase, en esta webinar, vamos a tener el gusto de poder presentar a la doctora Belén Estebanés. La doctora Belén Estebanés es especialista en terapia intensiva y coordinadora médica de trasplantes del Hospital La Paz de Madrid. Cuando elegimos este tema para desarrollar, lo hicimos porque si bien todo el desarrollo de la procuración de órganos, tejidos y células en nuestro país es, como ustedes ya a esta altura de la materia conocen, es bastante problemática. Dentro de toda la procuración, más problemática aún es la procuración en pediatría. Así, con el gusto y el honor de presentárselas a la doctora y decir también que nos acompaña la doctora Marta Monteverde, que es la jefa de nefrología y trasplante renal del Hospital Garraham, que el viernes que viene nos va a dar la situación de la donación pediátrica en la Argentina. Y nuestro agradecimiento, Marta, por compartir este momento con nosotros. Bueno, Belén, estamos ansiosos de poder escucharte y agradecerte nuevamente todo este esfuerzo que has hecho para brindarnos la situación. ¿Mm? Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de compartir conocimiento y compartir penas también, porque nosotros, aunque estamos mejorando en el tema de la donación pediátrica, todavía estamos lejos de lo que podríamos conseguir. Hasta hace no mucho nuestros datos eran la donación en pediatría, sobre todo la donación en asistolia, corazón parado, era anecdótica en España. Uy, perdón, porque no sé qué he hecho para... Ay. Bueno, quería empezar la charla con una frase del padre de nuestro primer donante en asistolia controlada. Es una donación a corazón parado que empezamos a hacer hace años. El primer donante no fue en nuestro hospital, nos trasladamos a otro hospital donde estaba el paciente ingresado. Y el papá de ese niño, después de la donación, lo que dijo es: mi hijo vive en la risa de otro niño. Y eso es lo que sienten muchísimas familias cuando pueden donar. La verdad es que es una frase que yo siempre tengo mucho en la mente, y por eso llevamos muchísimo tiempo trabajando para conseguir que muchos pacientes puedan cumplir su deseo de donación cuando son menores maduros y en algún momento han hablado con sus padres, que podamos ayudar a las familias en el proceso del duelo, porque la donación les ayuda en muchísimos casos. Ayudar también a los profesionales a sentir que no todo lo que están haciendo es en balde, ¿no? Sino que han ayudado al paciente y además van a ayudar en el proceso de donación, y por supuesto a los receptores, ayudarles a que tengan una segunda oportunidad de vida o a mejorar su calidad de vida. Como todos sabemos, no vamos a decir nada que no sepamos, la mortalidad infantil es muy baja. Por tanto, el trasplante infantil es muy bajo. Con lo cual, hemos ido trabajando poco a poco en diferentes estrategias, pero nos hemos encontrado con diferentes dificultades. Hoy vamos a hablar de las dificultades que nos hemos encontrado y lo que hemos ido haciendo poco a poco, lo que queremos hacer en el futuro para intentar que estas dificultades no sean tantas y lograr mejores resultados. A lo largo de la charla vamos a hablar de esas dificultades en los momentos en los que nos podemos encontrar con ellas, o bien desde diferentes puntos de vista. Para empezar a hablar de dificultades, tenemos que empezar desde antes de la donación, cuando se realiza la detección y la evaluación del donante.
Quería dejar dos mensajes, sobre todo para nuestros alumnos, los que nos están oyendo, es que la detección del potencial donante es labor de todos los profesionales, o sea, no solo de los coordinadores de trasplantes, sino también del personal que atiende al paciente. Todos podemos decir, este paciente podría ser donante y avisar al coordinador de trasplantes porque el coordinador de trasplantes es tu amigo. Ese es uno de los mensajes también que quisiera dejar. Siempre que crea que un paciente pueda ser donante, puede llamar al coordinador de trasplantes. Siempre que tenga una duda acerca de donación, puede llamar al coordinador de trasplantes. Los coordinadores de trasplantes en general, gente súper asequible, muy accesible y estará encantada de poder resolver cualquier duda para ayudaros en el proceso de detección o en el proceso de evaluación de un posible donante, o incluso lograr la evaluación para que este paciente sea un donante real finalmente. Bueno, lo que hemos comentado, la mortalidad infantil es muy baja, con lo cual la donación infantil es muy baja. Sabemos que un paciente menor de un año en lista de espera de trasplante cardíaco tiene una probabilidad de ser trasplantado del 60%. Sabemos que hay niños que fallecen en lista de espera sin tener la opción de ser trasplantados en ningún momento. Y nos podemos plantear si podemos hacer algo más los profesionales, ¿no? Por lograr mejorar estas cifras. Pues bien, nosotros desde hace unos años empezamos a hacer un curso de donación pediátrica para profesionales de unidades generadoras de potenciales donantes pediátricos, pacientes, o sea, profesionales de unidades de cuidados intensivos pediátricos, de reas infantiles y también quisimos incluir desde el principio a profesionales de cuidados paliativos pediátricos porque si bien la donación en muerte encefálica está muy trabajada en España, todos lo tenemos muy integrado, los profesionales tienen su formación para hacer la exploración de muerte encefálica, eso lo tenemos claro todos, no se nos escapa ningún potencial donante en muerte encefálica, pero sí hay muchos posibles donantes en asistolia que se nos escapan. Y una fuente de potenciales donantes en asistolia son los pacientes que están en cuidados paliativos pediátricos. Los donantes en asistolia controlada son pacientes en los que se plantea la retirada de medidas o la adecuación de terapias de soporte vital y cuando la familia decide eh, que sí, que efectivamente ha llegado el momento de parar. En el caso de un paciente con una hemorragia cerebral que no evoluciona a muerte encefálica, es un paciente que va a estar en la unidad de cuidados intensivos, se decide parar ahí, quitar las medidas y permitir que la muerte suceda de una forma natural y cuando la familia acepta la retirada de medidas, se ofrece a la familia la opción de hacer esa retirada de medidas en quirófano. Y si el fallecimiento se produce en un tiempo compatible con la donación, que finalmente pueda ser donante. Pero va a haber otro grupo de pacientes, que va a ser un grupo importante de pacientes, van a ser pacientes con patología crónica en cuidados paliativos pediátricos, van a ser enfermos de larga duración. En esos pacientes, muchas veces su médico responsable decide que han llegado a lo que ellos llaman el punto de inflexión. En ese momento ya se decide que no va a volver a ingresar en una unidad de cuidados intensivos para volver a ser intubado si vuelve a tener una infección respiratoria, por ejemplo. En ese momento, si la familia lo acepta, sería el momento de plantear la opción de donación. En ese caso, si el paciente volviera a tener otra reagudización y precisara el traslado al hospital, ofrecer la opción de ingresar al paciente en cuidados intensivos solo con el único objetivo de poder incorporar la donación en los cuidados al final de la vida. Lo que sería intubar al paciente, estabilizarlo, ponerle drogas vasoactivas, hacer el estudio y organizarlo todo para trasladarlo a quirófano y retirar las medidas en quirófano. Y si el fallecimiento se produce en un tiempo compatible con la donación, pues que finalmente pueda ser donante. Pues estos cursos que organizamos siempre hemos tenido muy en cuenta a los compañeros de cuidados paliativos pediátricos. ¿Y qué es lo que nos comentan estos compañeros cuando hemos tenido el curso? Pues que muchas veces no consideran al paciente donante por falta de conocimiento, porque no sabían que el paciente podía ser donante. Ese es el último curso que hicimos. De hecho, en este año, en marzo, hicimos el curso de donación y trasplante en pediatría y en mayo hicimos un curso específico de donación y trasplante en neonatología, que es un poquito más complejo porque tenemos pocos donantes pediátricos, pero donantes neonatales son prácticamente anecdóticos.
Pues bien, además de decir que les faltaba conocimiento, también nos comentaban que a veces, por ejemplo, en los lactantes que tienen la muerte súbita del lactante, tenían miedo a las repercusiones legales porque no sabían si había podido haber maltrato, si el juzgado iba a poner algún problema. Y es verdad que los juzgados nos han dado algunos problemas porque no entendían la donación en asistolia controlada, porque cuando tenemos un caso judicial, la autorización en la muerte encefálica se pide la autorización del juez cuando el paciente ya ha fallecido y se ha certificado el fallecimiento. Pero en el caso de la donación en asistolia, se pide la autorización al juez cuando el paciente aún sigue vivo. Se pide la autorización para proceder a la donación una vez que se haya producido el fallecimiento. Pero esto les ha costado a los jueces. De hecho, hemos organizado encuentros con los juzgados para hacer formación. A nivel nacional hay un curso de formación para jueces y a nivel local también hemos organizado cursos con el juzgado que nos corresponde en Madrid para que nos conozcan, para que nos pongan cara, para que no solo sea el coordinador de trasplantes del hospital, sino es Belén o es Marina, que si hay cualquier problema saben que nos pueden llamar para resolver cualquier duda, que nos trasladamos donde ellos están en el juzgado para conseguir que si la familia desea donar, el juzgado no sea un obstáculo para la donación. Y como siempre, el coordinador de trasplantes es tu amigo, o sea que en cualquier momento nos podéis llamar, en cualquier caso, si hay dudas, si no sé si el paciente puede ser donante, si es judicial, no hay ningún problema. A veces también nos comentaban pues que no se sentían seguros a la hora de habilidades no técnicas como las habilidades de comunicación, ¿no? No se sienten seguros al hablar con la familia de la adecuación de medidas, de la retirada de medidas de soporte vital, no se sentían seguros si la familia les hablaba de donación. Siempre les decimos que a la hora de hablar de donación es mejor que el coordinador de trasplantes esté allí, porque es el único que conoce el proceso. Si el intensivista pediátrico les explica a la familia en qué consiste la donación, pero se habla de que todo se va a resolver en 4 horas y resulta que no se puede resolver en 4 horas porque tengo que hablar con el juzgado o porque tengo que retrasar la donación porque el receptor se encuentra a 600 kilómetros de distancia y tengo que esperar a que venga para que el tiempo de isquemia sea menor. Por eso es fundamental que la información la dé el intensivista pediátrico, el anestesista, el médico responsable del paciente, pero el coordinador de trasplante también debe poder participar para informar a esa familia de lo que ocurre. En los cursos que organizamos de donación pediátrica, no solo les hablamos de la donación en muerte encefálica, de la donación en asistolia controlada con simulación además, sino que también se le da formación en habilidades de comunicación con talleres de comunicación para mejorar esta inseguridad que ellos tenían. Y a veces nos decían que ellos también tenían miedo a causar dolor, que ellos creían que al plantear a la familia la opción de donación iban a aumentar el dolor de esa familia que va a perder o ha perdido a su hijo, que es el mayor dolor que uno puede imaginar. Pero se sorprenden, porque yo siempre les digo, en cuanto tengáis un donante y podáis ver lo que supone para la familia el poder donar lo que les ayuda, vais a cambiar de opinión. Me gustaría enseñaros este vídeo, si es muy largo lo cortamos, no hay problema. Son los papás de Sofía. Sofía fue una bebé que tuvo un evento isquémico intraútero y fue donante muerta encefálica, dio a luz en un hospital que no era un hospital donante, hubo que trasladar a Sofía a nuestro hospital y finalmente pudo ser donante. Me gustaría mostrarlo para que veáis lo que supuso para la familia el poder donar. He salido de cuentas, un embarazo normal, muy bueno, estupendo, primer hijo. Y esa misma noche, a las 11 o así, empecé a notar que como si temblaba mi tripa o ella, pues que tuvo un accidente hipóxico y que lo que yo noté es que se estaba quedando sin oxígeno y o a lo mejor ahí ya le habría sufrido y estaba convulsionando probablemente. Al rato viene la doctora y dice, bueno, que te vamos a hacer una cesárea, pero enseguida se hizo el silencio y nadie decía nada, ni una palabra. Y yo le decía al anestesista, ¿pero qué está pasando? Sabíamos que algo iba mal porque mi hija no lloró ni nada. Estaba muy mal. Mi hija vivió 5 días y en qué momento los médicos nos hablaron
que podía ser donante. Nos han visitado y nos explicaron que Sofía no es muy normal su caso y por eso eh, es una oportunidad también para otra familia. No sé, fue una decisión casi instantánea, ¿no? Para mí sí. De los dos. Recuerdo a mi padre, dijo, pues a lo mejor es el regalo de Navidad de alguien. Ya. La bañamos, la vestimos. Nos dejó todo el tiempo para despedirnos, darle su canción, cogerla. A nuestros padres también. Fue súper importante para nosotros. Fue especial estar con ella también y verle, era muy, muy bonita. Y no sé, nunca he visto un bebé recién nacido antes y era mi hija ahí, entonces Consuelo, ¿no? Que nos quedaba también, que pudiera hacer algo bueno, ayudar a alguien en la misma situación, sin esperanza. Y yo hubiera estado eternamente agradecida si mi hija hubiera tenido una oportunidad así de vivir. Sofía ha dejado mucho amor en nosotros, en todos nosotros y los que la pudieron conocer, porque en sus 5 días de vida ha hecho algo tan grande que no creo que lo pueda hacer yo en toda mi vida. Y te da consuelo que penséis en los donantes, todas esas familias y que han tomado esa decisión y que gracias a ellos pues hay mucha gente que ha tenido una oportunidad de vivir. yo pienso igual, vale, nosotros hicimos la decisión, pero es algo que hizo mi hija, mi hija lo hizo, era, era muy fuerte Muy valiente, muy generosa. y de hecho para ella hemos firmado un papel, pero ella lo hizo y estoy muy orgulloso de ella. Habíamos salido. Perdón. Bueno, esta es la historia de Sofía, fue donante cardíaca. Su mamá Marta es enfermera y lo tuvieron claro desde el principio. Hemos hablado con ellos después, son papá de dos pequeñas más y siempre recuerdan, he cortado la entrevista, pero siempre recuerdan la entrevista que mantuvieron con Carmen, que es una de nuestras coordinadoras de trasplantes, que les sirvió de consuelo y agradecen el haber tenido esa oportunidad, ¿no? Bueno, y además de tener dificultades a la hora de hacer la detección y la evaluación del posible donante, perdón, porque aquí los profesionales, vale. Querría hablar de otras dificultades que tenemos, lo que comentábamos antes, ¿no? Me he enterado hace poco que tenéis una cátedra de donación y trasplante. Yo siempre he dicho que cuando yo estudiaba, a mí me enseñaron lo que eran los seres vivos, ¿no? Que nacían, crecían, se reproducían y morían. Pero a mí nadie me explicó la muerte encefálica. Pero es que muchísimos años después seguimos en la misma situación. La primera vez que una familia oye hablar de la muerte encefálica es cuando el coordinador de trasplantes después le va a plantear la opción de donación. No puede ser que se hable del nacimiento, de la gestación, de la pubertad y no se hable de la muerte, que no se hable de que existe la muerte encefálica, al igual que existe la muerte por criterios cardiocirculatorios. Entonces creo que es algo que todavía tenemos que mejorar, que no solo se trata de formar en la carrera, sino que ya desde el colegio deberíamos saber lo que es morirse, ¿no? Perdón, perdonad, porque... perdón. Y además de la información y la educación de la población, una cosa que yo considero que es muy importante es el realizar campañas de concienciación en donación.
Y es verdad que yo soy muy fan de las campañas de concienciación de Argentina. Me parece que tenéis campañas increíbles. Hay una campaña de un hombre que va con su perro. No os lo voy a contar por si no la habéis visto, pero podéis buscarla si alguien no la ha visto. Me parece una campaña brutal. Y esta campaña, que es de las últimas, también me parece muy impactante para llegar a la gente, porque muchas veces cuando uno plantea la donación, a veces te dicen que nunca han hablado del tema. El hecho de una campaña así tan impactante es una puerta abierta para que la familia hable de la opción de donación. Aunque digan que no, pero por lo menos que lo hayan hablado, ¿no? Que no sea al tomar la decisión justo en ese momento con tantísimas emociones mezcladas. Y además de la formación a la población general, la donación pediátrica tiene peculiaridades que son dificultades, porque la evaluación del donante pediátrico, yo que vengo del mundo adulto, para mí la evaluación del donante pediátrico es especialmente compleja, porque muchas veces hay enfermedades raras, cromosomopatías, hay enfermedades que no pueden donar bajo ningún concepto, hay enfermedades que pueden donar unos órganos sí, otros órganos no. Además, en el caso de los donantes que son pacientes de cuidados paliativos, van a ser pacientes con patologías crónicas de muy larga evolución, con bajo peso, con infecciones de repetición que a veces tienen microorganismos multiresistentes. O sea, son casos complejos. Pero como siempre, el coordinador de trasplantes es tu amigo. Ante la duda, siempre se puede llamar. Nosotros hace unos años pudimos hacer las recomendaciones nacionales en donación pediátrica, que sirve de ayuda. El coordinador de trasplante, que siempre está ahí, o la ONT siempre está ahí si tenemos cualquier duda. Y muchas veces vamos a los especialistas. Si el paciente tiene una enfermedad neurológica rara, vamos al superespecialista de neurología pediátrica a preguntarle si hay casos publicados, en los casos que él lleva, cómo es el funcionamiento de los órganos, si hay casos publicados de autopsias, para que nos ayude para saber si ese paciente puede ser donante o no. Y luego tenemos, por ejemplo, la página de Orfanet, de enfermedades raras, que es una página que los pediatras conocen fenomenal. Y si metemos las enfermedades, hay enfermedades en las que ya directamente nos viene un apartado de donación y nos dice si el paciente puede donar o no puede donar, o si puede donar unos órganos sí y otros no, o puede donar órganos sí o tejidos no, o viceversa. Siempre nos puede servir de ayuda. Y además de las dificultades que nos puede plantear el donante pediátrico en la detección, en la evaluación, la población general y la valoración del donante, también tenemos dificultades desde el punto de vista del equipo trasplantador, porque como no tenemos órganos para trasplantar, porque no tenemos donación pediátrica, pues tenemos que inventar otras opciones. Con lo cual, en el caso del trasplante pediátrico, tenemos que recurrir a lo que podríamos llamar trasplantes especiales, ¿no? En el caso de los niños, tenemos que recurrir muchas veces a los trasplantes de donante vivo, pero eso no solo me implica el tener un equipo trasplantador pediátrico que sepa hacer el trasplante de donante vivo, sino que me implica que tengo que tener toda una infraestructura y un equipo que sea capaz de llevar a cabo la donación hepática y renal en el adulto, con lo cual implica como un paso más. En el caso de los niños, muchísimas veces, en el caso, por ejemplo, del trasplante hepático, tenemos que hacer lo que se llama un trasplante reducido, ¿no? Quitamos determinados segmentos para que entre en el niño. En el caso del donante vivo y en el caso de muchos receptores infantiles, recurrimos al split hepático. He puesto una foto abajo, un dibujo abajo, por si alguien no sabe lo que es el split hepático, lo que es la bipartición del hígado. En el caso del donante vivo, se le deja generalmente el lóbulo hepático derecho, que es el más grande, al donante, para garantizar que va a tener masa hepática suficiente para que el riesgo de complicaciones sea mínimo. En nuestro hospital se hace la extracción por vía laparoscópica, eso permite que el donante pueda tener una recuperación mucho más rápida. Y como podéis ver, una vez que se trasplanta el lóbulo hepático izquierdo en el receptor, el hígado es muy, muy agradecido y va regenerándose hasta que tienen un tamaño bastante mayor del que tenía cuando se trasplantó.
En algunos casos tenemos la complicación del small for size, que no suele darse en niños, en adultos sí, que es que se trasplanta un trozo de hígado que es insuficiente para el receptor, y es mantenerlos, darles tiempo hasta que el hígado se regenera y luego no les da problemas. Tenemos hasta un 10-15% de los receptores que con el tiempo hacen quimerismo y finalmente no necesitan ni siquiera medicación inmunosupresora, con lo cual se quedan curados de su enfermedad. Y también hemos tenido que recurrir al trasplante AB0 incompatible, que lo hacemos en el caso del trasplante cardíaco y en el trasplante hepático. Lo que pasa es que está limitado por edad. Nuestro límite está en torno a los 18 meses y no todos los pacientes se puede plantear el trasplante AB0 incompatible. Además de eso, bueno, hace no mucho tiempo saltó a los medios el caso de Emma, ¿no? Nosotros somos el único programa de trasplante intestinal y multivisceral en España. El trasplante multivisceral incluye el trasplante de intestino y al menos el trasplante de 2 vísceras abdominales. Normalmente incluye el hígado, se trasplanta en bloque. Hasta un 20% de nuestros pacientes en lista de espera fallecía sin tener ninguna opción de ser trasplantados, porque no había donantes. Nuestros receptores son pacientes desnutridos, de muy bajo peso, con lo cual necesitábamos donantes muy pequeños que fallecieran en muerte encefálica. Los neonatos, como tienen las fontanelas abiertas, no suelen hacer muerte encefálica. El caso que se contaba antes de Sofía es un caso excepcional, con lo cual estuvimos durante mucho tiempo tomando muestras de los donantes en asistolia para ver muestras de intestino para ver que no había daño isquémico. Luego pasamos al modelo animal y finalmente pues hicimos realidad la opción de trasplantar de asistolia todos los órganos. Con lo cual ahora estamos en una situación en España en la que podemos trasplantar todos los órganos de un donante. Pero la donación pediátrica en España del donante en asistolia controlada está por mejorar. El año pasado tuvimos 4 donantes en asistolia controlada en nuestro hospital pediátrica. Ahora en el adulto supone un tercio de nuestros donantes son donantes en asistolia controlada, en el caso de los adultos. En el caso de los niños son anecdóticos, pero vamos mejorando poco a poco. Y ese es nuestro objetivo, intentar mejorar la donación en asistolia controlada pediátrica en nuestro país. Y bueno, Perdón, ¿alguien tiene algo conectado? Micrófono. Sí, pero no sé quién es. no pasa nada. Gracias. Ahí estamos. Pero Perdón, además no pasa nada. Además de hacer esos trasplantes especiales, para llegar a hacerlos hemos tenido que hacer formación específica de nuestros profesionales, no solo de los cirujanos, ¿no? También de todo el personal de enfermería que tenía que saber lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, para que los profesionales estén altamente cualificados, no solo en la formación, también es la simulación. Por eso nuestros cursos de donación pediátrica incluyen la opción de simulación. Y es súper importante el tener centros de referencia para aumentar la N, pues la única opción para que los profesionales adquieran habilidades y sean más expertos. Pero además de tener estos centros de referencia, estos tienen que tener una infraestructura adecuada, adaptada a los niños, y debemos tener recursos materiales para hacerlos posible. Les voy a dar solo unas pinceladas de nuestro hospital. Este es el Hospital La Paz, que es una ciudad sanitaria. Estamos justo en el centro de España, en Madrid. En la planta superior, la azotea, tenemos un parque donde tenemos incluso tomas de corriente por si los pacientes quieren salir con los palos de sueros. Esta imagen que se ve aquí es la unidad del dolor. Todas las plantas están pintadas. Esta es la unidad de diálisis, está la planta de hematoncología. O sea, hay que tener un hospital adaptado a los niños para hacer que sea menos hostil de lo que es el hospital. Incluso hemos llegado a poner algún proyecto en marcha de realidad virtual para los niños, para que no les agobie tanto pues, las analíticas o determinadas pruebas. Para pasar a quirófano siempre pasan con los padres y los niños se duermen siempre con su madre o con su padre al lado, para que estén menos estresados y se duerman más relajadamente. Y además de tener al cirujano y al médico clínico que lleve al trasplante, es fundamental
tener muy presente que necesitamos un equipo multidisciplinar para atender a los pacientes. Necesitamos fisioterapeutas, rehabilitadores, necesitamos psicólogos, fundamental, necesitamos trabajadores sociales, muchas veces son familias desplazadas, necesitamos profesores, tenemos la escuela en el hospital, esos niños deberíamos intentar que pierdan pues, cuanto menos cursos mejor, y son fundamentales las asociaciones de pacientes. Este es parte de nuestro equipo y para que veáis lo importante que es no solo el personal sanitario, sino el personal no sanitario. Tenemos voluntarios que son una maravilla y que nos aportan muchísimo. Todos nuestros payasos que siempre sacan una sonrisa a estos pacientes y a sus familias en los momentos de bajón. Y comentarles que como empezamos a poner en marcha el proyecto de donación en asistolia controlada pediátrica y había muy pocos centros en España que pudieran llevarla a cabo, organizamos un equipo itinerante de donación en asistolia controlada pediátrica. En el equipo se trasladan los cirujanos pediátricos, que son los que hacen el trasplante hepático, el trasplante multivisceral, el trasplante pulmonar, son los mismos profesionales. Se traslada un cirujano o dos cirujanos, dependiendo de si hay extracción cardíaca, que son pediátricos, pero son expertos en cardiopatías congénitas también del adulto. Y un urólogo infantil si hay que hacer extracción renal. Además se traslada enfermería, una enfermera o enfermero perfusionista y un instrumentista. Nos trasladamos con un ECMO portátil y siempre tiene que ir un coordinador médico de trasplantes con experiencia en donación pediátrica. Gracias a esto hemos conseguido hacer posible, pues a lo largo de estos últimos años, 6 casos de donación en asistolia controlada en otros centros que de otra forma no hubiera sido posible. ¿Y qué más dificultades nos podemos encontrar? Pues también tenemos dificultades para el trasplante pediátrico en el receptor. Y las dificultades que nos podemos encontrar nos las vamos a encontrar antes del trasplante, durante el trasplante y después del trasplante. Antes del trasplante tenemos casos de receptores que están en otras regiones. Tenemos casos de receptores que los podemos tener a 600 kilómetros, que esas distancias aquí en España son una barbaridad. Yo sé que para vosotros será peccata minuta, porque no supondrá apenas nada, pero nosotros para los tiempos de isquemia se nos van, con lo cual solo algunos órganos, solo algunos pacientes que están en lista de espera de determinados órganos pueden estar a esas distancias de nuestro centro. Tenemos otras familias, como por ejemplo el caso de los receptores cardíacos, muchas veces están las familias desplazadas, se tienen que venir a Madrid para estar en Madrid el tiempo que estén en lista de espera. Tenemos casos de familias divididas. La mamá se viene con el niño, por ejemplo, y el papá se queda con los hermanos o al revés. Tenemos casos de hospitalizaciones muy prolongadas, meses. De hecho, tenemos incluso casos de pacientes que siempre han vivido en el hospital. Esto es muy duro para la familia. Todos tenemos claro, ¿no? Que no solo tratamos al paciente, sino que tratamos a la familia, es como una unidad la que tratamos. Por eso es fundamental el apoyo de las asociaciones para estas familias, que ellos puedan sentir que no se sienten, que no están solos, que hay más pacientes con las mismas patologías que ellos y gente que les entiende, que realmente entienden por aquello por lo que están pasando. Además, hay una red asistencial europea que se llama Transplant Child, que la lidera el Hospital La Paz, que lo que pone en contacto son profesionales de diferentes hospitales que realizan trasplante hepático. No intercambiamos pacientes, pero lo que sí hacen es tener reuniones periódicas para compartir protocolos, para plantear casos complicados y sentir el apoyo de otros profesionales con otro punto de vista y otra forma de trabajar para hacer lo mejor posible por los pacientes. También tenemos dificultades en el momento del trasplante. Como comentaba antes, la probabilidad de trasplante cardíaco en los menores de 1 año es en torno al 60%. O sea, hay pacientes pediátricos que no van a llegar al trasplante. Por ello hemos tenido que buscar otras estrategias. En el caso del trasplante hepático, lo que hemos hecho es priorizar el que los donantes jóvenes, adultos, las primeras ofertas sean primero para niños.
todos los donantes pediátricos solo se pueden ofertar a niños y si no hay ningún niño compatible es cuando se ofrece a adulto. En el caso de los donantes jóvenes, si son menores de 35 años, siempre se debe ofertar a los niños antes de ofertarlos a los adultos. En el caso de los riñones también, los acuerdos son diferentes según las regiones. Pero, por ejemplo, en el caso del trasplante hepático es a nivel nacional. Cada año se reúnen todos los equipos trasplantadores a nivel nacional y se toman las decisiones de dónde están los cortes para decidir si se prioriza a los niños o no. Gracias a eso, nosotros antes la mitad de nuestros trasplantes hepáticos eran de donante vivo. Ahora mismo, el año pasado, lo que llevamos de año, creo que llevamos, no sé, lo digo de memoria, unos 26, 29 trasplantes hepáticos y solo 2 trasplantes han sido de donante vivo, con lo cual para nosotros ha supuesto un gran avance el que se nos oferte el hígado de donantes adultos jóvenes. Además, tenemos receptores con muchas peculiaridades, porque a veces tenemos receptores cardíacos que solo podrían aceptar el corazón de donantes si no dona, por ejemplo, el pulmón, o al revés. Receptores para pulmón que solo podrían recibir el pulmón si no son donantes cardíacos porque necesitan más segmento vascular para poder realizar el trasplante, con lo cual esto complica aún más el que esos pacientes se puedan trasplantar. Muchas veces nuestros pacientes trasplantados van a ser pacientes desnutridos, de bajo peso, van a ser pacientes que llevan tiempo encamados, con lo cual lo van a tener más difícil para tener un trasplante con éxito. Y nos encontramos con 2 grupos de pacientes, ¿no? En el caso del trasplante pediátrico, vamos a tener pacientes sin poder de decisión, que va a ser la familia la que decida. Normalmente la familia siempre va a decidir lo que cree que es mejor para el niño, pero no siempre es fácil tomar la decisión en casos límites. Y nos vamos a enfrentar con algunos casos de menores maduros, que ellos también expresan su decisión. Es un menor que es maduro, pero nosotros no consideramos que a veces que tienen la suficiente conciencia como para tomar una decisión así. Recientemente tuvimos el caso de una niña de 12 años que estaba pendiente de ser trasplantada de corazón y la niña no quería trasplantarse. No había forma de que se trasplantara, aunque creíamos que existía una opción para que se trasplantara. Era una niña mayor, estaba bien, los padres no podían ni plantearse el que no se trasplantara. Y la verdad es que con ayuda de salud mental, pediátrica, con ayuda de muchísimas reuniones de los profesionales, estar ahí para resolver dudas, finalmente la niña dijo sí al trasplante y se trasplantó, ha evolucionado muy bien, está fenomenal. De hecho, salió en todos los medios porque la trasladamos incluso al cine con un corazón artificial. Se fue al cine con el cirujano cardíaco, con el cardiólogo, con soporte de enfermería, porque estuvo muchísimos meses en el hospital. La adolescencia es muy dura y más cuando eres diferente, ¿no? El sentirse diferente es muy complicado. Y lo que queríamos era que se sintiera un poco igual a sus amigas, que saliera al cine con las amigas y finalmente fue bien. O sea que es complicado, eso no lo solemos encontrar en el adulto. En el adulto el paciente decide no trasplantarse, se respeta, pero en el caso de los niños es muy complicado. Y además vamos a necesitar la compatibilidad de tamaño en algunos órganos, que esto en el adulto no es tan habitual, pero en el caso del corazón es que no tenemos opciones, tenemos márgenes de seguridad, pero necesitamos compatibilidad de tamaño, por eso los menores de 1 año lo tienen muy difícil para ser trasplantados. En el caso de los pulmones también necesitamos la compatibilidad de tamaño y como la donación pediátrica es menor, la probabilidad de trasplante de esos niños es menor. En el caso del hígado es verdad que es más fácil porque podemos hacer trasplante reducido. Cuando se oferta un adulto joven para trasplante, siempre se intenta hacer split, que el lóbulo hepático derecho vaya a un adulto, a otro centro, y nosotros nos quedamos solo con el lóbulo hepático izquierdo para que los adultos no pierdan esa posibilidad de ser trasplantados. Con lo cual, bueno, no es fácil, es como un problema más a tener. En el caso del trasplante renal no tenemos problema. A partir de 2 años se acepta el que estos niños reciban trasplante de donante vivo.
con lo cual, aunque sea un riñón grande, no hay ningún problema, se puede realizar. En el caso de donantes neonatales, solo algunos centros hacen trasplante en bloque de riñones neonatales. En el caso de nuestro hospital son muy restrictivos, son pacientes más bien mayores, tienen un límite de estatura, mínimo de estatura y de peso, y son pacientes que tienen que tener, tiene que ser el primer trasplante y tienen que ser pacientes que hayan sido evaluados por parte de urología y de nefrología a conciencia, en el que se decida que sí podría ser candidato a trasplante en bloque, aunque no es lo habitual en mi centro. Y después del trasplante, ¿tenemos dificultades? Pues sí, después del trasplante pediátrico seguimos teniendo dificultades, porque van a ser pacientes con trasplantes de larga evolución, con lo cual nos vamos a encontrar con pacientes en los que hay que plantear el retrasplante. Recientemente hemos tenido casos de pacientes con indicación de retrasplante, pero ya han cumplido los 18 años, con lo cual ya no son receptores pediátricos. Nosotros no tenemos autorización para hacer trasplante hepático en adultos. Hemos tenido que pedir autorizaciones excepcionales porque son patologías muy complejas. Los compañeros de trasplante adulto no se sienten muy cómodos con los pacientes pediátricos porque la patología que lleva al trasplante son totalmente diferentes de las patologías que llevan al trasplante hepático en el caso de los adultos. Esto nos ocurre muchísimo en el caso de los trasplantes cardíacos en pacientes con cardiopatías congénitas complejas multioperadas. De hecho, hace como 5 años conseguimos autorizar el hospital para trasplante cardíaco adulto solo en pacientes con cardiopatía congénita, porque teníamos muchos problemas de nuestros niños cuando pasaban a la edad adulta y tenían indicación de retrasplante, que los equipos de adultos pues, no se veían capaces para realizar el retrasplante y no se les consideraba candidatos para ser trasplantados. Esos pacientes se quedaban sin tener ninguna opción. Además, van a ser pacientes que van a recibir tratamiento inmunosupresor durante muchos años, con lo cual tienen mucho más riesgo de tener, sobre todo, neoplasias linfoproliferativas. En el hospital, para intentar evitar esto, hemos puesto en marcha un proyecto que estamos muy al principio para hacer trasplante combinado, para hacer trasplante de órganos sólidos de precursores hematopoyéticos, para conseguir que la terapia inmunosupresora que necesiten los pacientes sea menor o incluso que no necesiten nada de terapia inmunosupresora. Esto en Estados Unidos lo lleva mucho más avanzado que nosotros. Nosotros hasta la fecha solo hemos hecho 2 trasplantes combinados. Uno en un caso de un trasplante multivisceral, que era un caso muy especial porque el hermano de este paciente había muerto después de un tercer trasplante multivisceral y este niño ya había rechazado un trasplante intestinal, un trasplante multivisceral. No se sabía la patología que había llevado al niño a tener la indicación de trasplante, era una etiología idiopática. Y lo que se planteó es hacer un tercer trasplante, pero con una estrategia totalmente diferente. Como decía Einstein, ¿no? Si quieres conseguir resultados diferentes, no puedes hacer siempre lo mismo. Se planteó el trasplante combinado y la verdad es que ha ido bien. O sea, está bien, salió en todos los medios y bien. Y hemos hecho un trasplante renal de donante vivo con su hermano, que era el donante, que eran HLA idénticos. Es verdad que no hemos conseguido retirar del todo la medicación inmunosupresora, pero una paciente hiperinmunizada era su 4º trasplante renal, con lo cual a lo mejor no era el mejor caso para plantear la retirada de medicación inmunosupresora, pero era la única opción que tenía para evitar el rechazo. Y además tenemos otro problema más, que es la adolescencia. La adolescencia es un problema para los padres y también en el caso del trasplante. Teníamos casos de pacientes trasplantados, muchas veces pacientes trasplantados de donantes vivos, el padre o la madre habían donado un riñón. Y cuando les llegaba la adolescencia y hacíamos el paso de la consulta de trasplante renal, por ejemplo, pediátrica, a trasplante adulto, dejaban de tomar la medicación y perdían el órgano. Con lo cual se han instaurado consultas de transición y pasan la consulta tanto el nefrólogo pediátrico como el nefrólogo de adultos, con lo cual ya empiezan a conocer al clínico que va a llevar su trasplante de adulto y también se han instaurado medidas para que desde que tienen pues a lo mejor 12, 14 años, dependiendo del grado de madurez de los niños, empiecen a tomar las riendas, empiecen a saber qué patología tienen, empiecen a aprenderse su medicación, pues sean responsables a la hora de tomar su medicación, porque muchas veces
pues en el ámbito de la pediatría a veces somos especialmente paternalistas. Entonces, el instaurar las consultas de transición ha ayudado a que esos pacientes lleven mejor el paso a la edad adulta y que no dejen la medicación y no pierdan el órgano. Querría solo comentar que cuando hablamos del trasplante infantil siempre pensamos en el trasplante de los órganos, pero también implante de tejidos, con lo cual siempre debemos pensar en ello. Y esa es una de las campañas de publicidad de NUPAS. Estos son nuestros niños trasplantados multiviscerales y, como ellos dicen, la donación de órganos infantil pues hace que se multipliquen las sonrisas. Hace unos años pusimos en marcha una campaña de donación. En general intento todos los años hacer una campaña de promoción de la donación, no al nivel de Argentina, estoy muy por debajo de eso, a raíz de que se murió un niño en lista de espera para trasplante cardíaco. Yo acababa de empezar la coordinación, me llega la UBI pediátrica para pues, ver a los niños que estaban pendientes de trasplante y los niños trasplantados. La madre tenía en brazos al bebé, tenía los ojos muy grandes, lo recuerdo que me miraba así con los ojos muy abiertos, la mamá no me vio porque estaba de espaldas. Ese niño falleció a los 3 días y no pudo llegar a tener la oportunidad de ser trasplantados. Y justo ese día tuve una entrevista de donación y un paciente que no podría haber donado a ese niño, pero la familia decidió decir no a la donación por los motivos que fueran. Nosotros estamos en torno a un 15% de negativas a la donación. Yo no podía entender cómo alguien podía decir no a la donación. Creía que si concienciábamos más a la población lograríamos el no tener negativas. Por esto, bueno, este vídeo forma parte de mi proyecto de Negativas Cero para intentar que en el futuro nadie diga no a la donación. Es muy corto. Era para que pudierais ver lo que, siempre lo que hacemos es mostrarle a los compañeros de las unidades generadoras de potenciales donantes lo que es posible hacer gracias a lo que ellos hacen, para que vieran cómo corren, cómo juegan, cómo ríen todos nuestros niños gracias a haber tenido una opción de vida. Y ya con esto acabamos, no tenía nada más que comentar. No sé si alguien querría comentar alguna duda o tal. Lo que voy a hacer es, voy a poner mi mail por si alguien me quiere escribir, tiene alguna duda para de donación pediátrica o de lo que sea. Belén, realmente tengo que felicitarte por la presentación, porque le has dado un perfil totalmente diferente e impactante de lo que implica el trasplante en general y el trasplante pediátrico en lo particular. Estoy absolutamente seguro que muchos
de los que asistieron a tu presentación has logrado emocionarlos, me incluyo, porque despertás un amor a lo que estás haciendo por los niños que estamos un poquito acostumbrados con nuestros nuestros médicos, enfermeras, técnicos pediátricos que realmente son tremendamente comprometidos y cálidos con sus pacientes. Y vos, más allá de todos los conceptos que has explicado de qué es lo que vas a hacer, has logrado transmitirnos con tus palabras estas sensaciones, ¿no? Yo creo que si hay alguien que puede dar, antes de abrir las preguntas, es la doctora Monteverde, sin ponerle ningún compromiso, ¿no es cierto? Que desde ya también es una persona muy especial, y que nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que les brinda a todos los niños en el Hospital Garrahan. Bueno, gracias Clemente por tanta, no sé, uno se pone así. Pero yo tenía la mano levantada, primero felicitaciones realmente porque, no sé, porque logras transmitir todo, desde donación, transición, retrasplante, adherencia. Por ahí los que estamos un poquito más cercanos, nos toca mucho todo. Yo te quería hacer digamos, por ahí no hay reglas en esto, pero vi en internet el curso que usted está dando sobre donación asistonia en La Paz. Es para gente joven, no es para mí tanto, pero me quise anotar igual y era para socios de la Sociedad Española de Nefrología el curso. O por lo menos me pareció en eso. Pero más allá de eso, me pareció tan importante que ustedes organicen un curso de donación pediátrica, porque no hay reglas o no hay cursos, pero sí hay quizá paradigmas a seguir o moldes para que, de nuevo, cada paciente es único, cada familia es única, pero moldes que se transitan. Y no hay recetas en esto, pero yo te quería preguntar por el sí o por el no, no por el sí o no, es decir, extremos quizá, pero eh, así en chiquitito, ¿no? Es decir, bueno, ejemplo, qué evitar decir, ¿no? Porque uno dice, la aproximación, uno muchas veces, acá no tenemos todavía, en mi entender, no te digo protocolos, pero instrumentos que dice, bueno, vaya por acá, más allá de que el acto es único y todo es único, pero hay un andar. ¿Por dónde transitar, por dónde no transitar? Cuando uno pide, bueno, ¿querés ofrecernos los órganos de tu hija? Una reflexión chiquita, si podés, lo que salga. La verdad es que nosotros en España, es verdad que muchísima gente lo tiene como muy claro, ¿no? Como en el vídeo, Marta decía, es que lo teníamos clarísimo. En el caso de los niños, cuando están en la UCI pediátrica ingresados, es más fácil porque si el niño está ingresado, conviven con los padres de la cama de al lado, del box de enfrente, saben por lo que están pasando los padres. Y cuando uno tiene ese dolor, no quiere que ningún otro padre pase por eso, ¿no? Si su hijo hubiera tenido la oportunidad de ser trasplantado y no tener que pasar por eso, lo agradecería infinito, con lo cual lo tienen como mucho más integrado. Y en el caso de los donantes en cuidados paliativos es más complejo porque a veces la principal barrera son los propios profesionales, pero muchas veces por el desconocimiento, por el miedo a causar más dolor. Por eso en el curso siempre incluimos a los paliativistas para que vean lo que se puede hacer gracias a darles esa oportunidad, porque la familia siempre te puede sorprender. Nosotros aceptamos la negativa, es normal, es que en ese momento yo no sé, no logro ni imaginar lo que es el dolor de perder a un hijo, el mayor dolor que uno puede imaginar. Pero las familias, incluso en esos momentos, respetando
cuando se da la mala noticia hay como una explosión de emociones, hay que esperar a que esas emociones bajen y que los padres puedan recuperar la capacidad de la toma de decisiones, y luego cuando hablamos con ellos sorprenden. El que digan, sí, sí, por supuesto, mi hijo va a ser donante. Si puedo ayudar a que otro niño viva, o lo que decía ese padre, ¿no? Mi hijo vive en la risa de otro niño. Y ese es el pensamiento de esos padres, y les ayuda en el proceso del duelo. Y cuando se acuerdan de su hijo, sonríen sabiendo que su hijo sigue viviendo, sigue corriendo, sigue saltando, sigue jugando con otros niños. Les ayuda, es un consuelo. No sé, vosotros la experiencia con las familias, si la familia en general dice sí a la donación o son más reticentes, tienen más dudas, no lo sé. ¿Cómo está el porcentaje de negativas en Argentina? Mira, yo me dedico mucho más al trasplante y muy poquito a la donación, pero sí a través de compañeros y colegas, la resistencia a la donación baja en la medida que toda la población se informa, que todos nos informamos, que nos informamos qué se hace con los órganos, que la donación sientan que es transparente. Acá algo que lo viven como transparente, como carente de corrupción. Cuando la gente ve que eso es así y que es continuo, que no tiene color de años, que siempre lo fue, que quizá ahora, que quizás más informado, la tasa de donación tiende a bajar. Es una opinión personal que te digo. Coincido con vos en que la primer barrera somos nosotros, el equipo médico, el grupo de salud, que por diferentes causas, pero que bueno, que en la medida que ven que la tasa de donación, los pediatras en la población adulta avanza, que hay más trasplantes, que hay retrasplantes, que la población sale de diálisis, bueno, a los chicos les pasa algo parecido. Yo hablo de diálisis porque estoy más cerca del riñón, pero así, en la medida que el conocimiento avanza y ven que es transparente, que no hay dobleces, la gente llana y ayuda. Y bueno, la concientización del equipo de salud, de todo el equipo de salud, porque el enfermero es el primero, el que está al lado del paciente, el que está siempre, día y noche, y es todo un grupo de salud. Tienen muchísimas veces más confianza por tenerlo día y noche, por conocerlo, porque las guardias se repiten, porque lo pinchan, porque es el que lo cuida, es el que está más cerca de él. Entonces la concientización es de todo. No, es eso. Pero siempre para aprender de ustedes y atrás, no es atrás, pero son guía. Es una opinión personal que te digo, pero son guía. De todas formas, para la donación en asistolia aprendimos de los adultos. Nosotros empezamos Seguro. con los adultos en asistolia en 2014. No, perdón, sí, en 2014. Cuando me incorporé empecé a hacer 2 en ese año solo y ya vamos por un tercio. Incorporamos, para hacer la donación en adulto, incorporamos a los cirujanos pediátricos, cogieron confianza, para ellos ya era rutina y lo incorporaron al adulto. Los más reticentes, después de conseguir incorporar que los profesionales pensaran en donación, que los cirujanos cogieran mano, que estuvieran habituados a trabajar en equipo, que todo el mundo supiera los tiempos y demás, fueron los clínicos de los programas de trasplante los más reticentes a aceptar estos órganos. Pero finalmente se arriesgaron, fueron viendo los resultados los adultos. Al principio eran muy restrictivos a la hora de aceptar órganos y cada vez, ya me preguntaba una amiga, ¿los riñones de asistolia los consideran marginales? Esos donantes, dije, no, para nada, es un donante más, los resultados son iguales. Desde que usamos la perfusión regional normotérmica, es que apenas tienen retraso en el inicio de la función del injerto, con lo cual es comparable a la muerte encefálica y son donantes mucho mejores muchas veces que los donantes en muerte encefálica. Muchas Yo gracias. quería aportar una pequeña experiencia que se tuvo en el Hospital Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata, en donde en esa época había una coordinadora de trasplante, pero independientemente de ella, que llevaba adelante el proceso, existía otra profesional que es la licenciada
Diana Grasinski, que era la psicóloga de la unidad de terapia intensiva, en donde ella, sin distinción de la patología que motivaba el ingreso del paciente a la unidad, acompañaba diariamente a los padres. Cuando desgraciadamente la evolución de ese niño no era buena y evolucionaba, no existía la situación de fallecimiento de una sistolia, desgraciadamente iba o evolucionaba hacia la muerte encefálica, era ella misma la que apoyaba, la que lo apoyó desde el inicio hasta el anuncio del fallecimiento en esas características. Durante los años que trabajó y durante los años que tuvo la oportunidad de hacer una entrevista familiar en forma conjunta con la coordinadora de trasplante, su tasa de negativa fue 0. ¿Por qué? Porque con nuestro sistema, que actualmente llega todo un equipo para la certificación del fallecimiento, bueno, con las bolsas, con la ambulancia, bueno, eso produce en los padres una sensación bastante especial. No solamente en los niños, sino también ocurre en los adultos. Entonces, ese acompañamiento desde el inicio, desde el ingreso en la terapia intensiva, hacía que la familia tomara una confianza tan importante que después, cuando se producía el desenlace, no existió la objeción a la donación de órganos. Diana Grasinski tiene ese gran mérito de habernos por lo menos enseñado este aspecto, ¿no es cierto?, que creo que habría que replicarlo en todas las instituciones. Es ese pequeño aporte que quería hacer. Belén, tengo Una una... estrategia. Roberto. Sí, Belén, tengo una pregunta. Ustedes ya hace muchos años trabajan con asistolia. En cambio, nosotros hemos hecho ya algunos donantes en asistolia adultos, pero creo que empezó hace 2 años y creo que en 2 años se hicieron no más de, corregime Clemente, pero no más de 12, 20, por ahí, como anécdota. Ahora bien, en pediatría pareciera ser una alternativa muy interesante para obtener donantes pediátricos. Recién esta semana que pasó salieron ya del INCUCAI la aprobación, las reglamentaciones, incluso formales para los donantes en asistolia, los protocolos, etcétera. O sea que venimos un poquito atrás con eso. La pregunta era, ustedes ya tienen años de experiencia en esto, la tasa de negativa para donantes en muerte encefálica comparada con la de donantes en asistolia, porque el tema de la muerte encefálica ya lleva muchos años y hay, quiérase o no, una conciencia y lo que tú definiste, más allá de que hoy ya es hasta, parece increíble tener que discutirlo, pero lo que tú definiste como, bueno, ya la gente lo entiende, conoce, sabe, pero
todavía el tema de la donación en asistolia, sobre todo en los pacientes bajo paliativo o en aquellos que requieren adecuación del recurso terapéutico, es una cosa que todavía moviliza a quienes no llevan un entrenamiento y un tiempo en esto. Entonces la pregunta es, ¿tienen más negativa o no que los de muerte encefálica? Tenemos menos negativas en asistolia que en muerte encefálica. Pero estoy hablando de la UBI, ¿vale? Porque, claro, los pacientes en paliativos, si se plantea la opción de donación por parte de su paliativista, yo no me entero. Si dicen que sí o no, eso ya no lo sé. Pero de los que tengo en la UBI, la tasa de negativas de la asistolia es mucho menor. Porque un paciente que entra en muerte encefálica es complicado de entender incluso para algunos profesionales sanitarios. Entonces, para una familia que está pasando por ese momento es incluso más complicado. Pero en el caso de la asistolia, es una familia que ha tomado la decisión de adecuación de terapia de soporte vital. Está de acuerdo con retirar las medidas. De hecho, si la familia tiene dudas, siempre se les da más tiempo. Nunca se les presiona para la toma de decisiones porque tienen que tenerlo claro. Y una vez que ya lo tiene totalmente asumido, es cuando se les ofrece la opción de donación. Entonces, para las familias, una vez que ya han tomado esa decisión de retirada de medidas, tener la opción de donación les consuela porque es sentir que no todo es en balde. O sea, todo el dolor que ellos han sufrido no va a ser en balde. Y cuando ellos ya se habían hecho la idea de que iban a perder a su ser querido, resulta que una parte de él sí va a seguir viviendo en otras personas. Entonces, les consuela más y nuestra tasa de negativas en asistolia en nuestro hospital es menor y a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Pero les animo a seguir esto. Lo importante es llegar. No, si hemos empezado más tarde o más temprano no pasa nada. Lo importante es llegar. Chicos, ¿alguna pregunta para la doctora Estebanés Montiel? Vas a ver qué participativos son. No, yo no tengo ninguna, solamente palabras de agradecimiento y fue una presentación muy linda que reflejó mucho lo humano y el amor que demostrás por lo que haces, que creo que es una de las cosas más lindas de ver en todo lo que es la materia de trasplante porque recae mucho en todo eso. Así que ese comentario por mi lado, por lo menos. Muchísimas gracias. De todas formas, si a alguien le surge alguna duda más adelante, tienen ahí mi mail para escribirme para cualquier cosa. Incluso si decidís poner en marcha algún proyecto y os surge cualquier duda, sin problema. Muchas gracias. Bueno, Entonces yo gracias. te voy a hacer otra pregunta, Belén. Sí. En adultos Ujú. tenemos el drama de la disociación de la lista de espera con la cantidad de trasplantes, es decir, el crecimiento más rápido y más acentuado en la lista de espera versus la cantidad de trasplantes. Yo estimo, en función de los últimos valores más o menos que tenemos, estimo que Argentina, que hoy llegó a tener 19 donantes por millón, pero hoy está de nuevo estabilizado, no sé, corregime Clemente, pero andaremos en 14, 15 de nuevo donantes Sí. por millón. Lo conversamos previamente con... Bárbaro, bárbaro. Entonces, digo, a la luz de lo que vimos comparando las curvas de lista de espera o de ingreso a diálisis, a lista de espera, perdón, y de trasplantado, en Argentina se estima que deberíamos andar para poder neutralizar ese gap y empezar a reducir lista de espera arriba de 30 donantes por millón. Tal vez no como en España, que necesitan arriba de 40, pero en Argentina tal vez, porque bueno, tenemos una tasa de ingreso a diálisis por ahí un poquito menor, pero con 30, 35 donantes estaríamos bien desde el punto de vista de atender la lista de espera. ¿Cómo es en pediatría allí en España? En pediatría, nosotros... La lista de espera y la cantidad de procuración o las tasas de donación. En el caso de los niños, por ejemplo, ahora mismo estamos apenas sin lista de espera de riñón para pediatría,
Esto y es para hepatitis. los chicos, escuchen. El problema es el corazón, ¿eh? El corazón sí, porque nosotros con el caso del hígado tenemos la opción de donante vivo y los donantes adultos jóvenes tenemos prioridad para el trasplante. Y en el caso de los riñones igual. Pero tenemos un grave problema en el caso de los corazones. Nosotros hemos empezado a hacer donación cardíaca en asistolia más tarde y hemos estado parados, al igual que muchos de los programas a nivel europeo, hasta garantizar que la donación cardíaca en asistolia no hay recuperación de flujo, sobre todo en circulación posterior. Hemos estado parados durante muchos meses. El año pasado hicimos 4 trasplantes cardíacos pediátricos y eran de donantes en asistolia, para que os hagáis a la idea de lo que supone para nosotros la asistolia. El que nos quiten la asistolia hace que acumulemos niños en lista de espera porque no hay forma de trasplantar el corazón. O sea, el corazón sí es un problema, pero en el caso del hígado y el riñón siempre hay niños que entran nuevamente en lista de espera, pero generalmente lo quitamos fácilmente. El trasplante multivisceral también teníamos un grave problema, que se nos morían 20% más o menos de niños en lista de espera, y con la asistolia hemos conseguido reducir al máximo el número de pacientes en lista de espera y que de momento no se nos muera ningún niño en lista de espera de multivisceral. Gracias. Clemente, Realmente escuchar que no tienen lista de espera para riñón es algo impactante. ¿No, Marta? Acá estoy, Marta. totalmente. Es Para ser impresionante. sincera, tengo Acá- una niña que es hiperinmunizada y no hay forma de trasplantarla, pero tengo más. Qué Está bárbaro. bien. Acá hay Está 100, bien. en promedio 100 chiquitos en lista de espera. 100 pacientes pediátricos de la lista de espera son 100. Más los pacientes en proceso de inscripción, ¿no? Solo en vuestro hospital. Solo en No. En promedio en Argentina, 100, 120. Ese es el promedio de lista renal pediátrica. Y en general está estable. No sube ni baja en los últimos años. Está alrededor de 100 pacientes. Si Belén no se opone, Marta, te vamos a pasar todo esta, la grabación y todos los comentarios, lo que hemos conversado, para que 15 puedas... euros nomás, Martita. ¿Cómo? Muchas gracias. 15 euros nomás te vamos a cobrar. Bueno. Bueno, le tenemos que dar 7.50 a Belén. No, pero te vamos a pasar, si Belén... Y yo que lo grabo. Si no se opone, Marta, de todas formas, tienes mi mail para lo que pasarte este video para que lo puedas difundir en todo tu hospital, ¿no? Gracias. Incluso en la Sociedad de Trasplante hay mucho para hacer. Así que vas a ser muy bienvenida. Bueno, la próxima presidente, yo te lo dije, de la Sociedad Argentina de Trasplante es Marta. Creo que es la primera nefróloga pediátrica, ¿no? Digamos, estaba Mario Díaz, mi jefe hace muchos años, y bueno, y después me tocó a mí. Vení. Sí, señor, tenés razón, porque Jorge Ferrari fue vice, no fue presidente. El único pediatra que fue presidente, tenés razón, fue Marito. Exactamente. Bueno, muy bien, te agradecemos todos. Felicitemos te agradecemos muchísimo. Realmente nos has dejado enseñanzas más allá de lo médico, mucho de lo afectivo, mucho de la relación médico-paciente. Así que realmente nos vamos, creo que todos, muy satisfechos, muy contentos de poder haberte escuchado. Y esperamos, bueno, ya te comprometemos para el año que viene. Obvio. Lo que necesitéis. Un placer. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Igualmente. Y nos veremos el miércoles que viene. Un gusto grande. Chao, Marta. Chao. Gracias. Un placer. Chao, Belén. Belén, yo con este mismo link, el viernes que viene,
a las 14 horas Misma hora. Argentina, podemos escuchar a, si tenés oportunidad, a la doctora Monteverde. Muchísimas gracias. Mirá qué compromiso te puse. Gracias. Placer. Van a ser 30 euros, Belén, entonces. Chao. Chao, buenas Chao, tardes. hasta luego. Gracias, hasta Buen luego. fin de semana para todos.